En tiempo récord hubo un acuerdo sobre el aumento del salario mínimo en Colombia. Sin embargo, para algunos sectores, esta medida afectará la economía del país. Establecemos contacto con nuestra compañera Karina Chacón. Karina, buenas tardes. ¿En cuánto quedó establecido el pago mínimo de un trabajador y qué dicen los gremios en Santander? Así es, buenas tardes. Pues el gobierno nacional anunció que el salario mínimo que regirá en Colombia a partir del próximo año será de 1.000.000 de pesos, más el auxilio de transporte será de 117.172 pesos. Pues esta decisión fue concertada entre trabajadores, empresarios y el Estado. Tras varios días de reuniones en torno a la negociación del salario mínimo para el 2022 en Colombia, gremios y sindicatos acordaron un aumento del 10,07%, de modo que el salario básico quedó establecido en 1.000.000 de pesos. Sin embargo, para Franklin Guevara, director ejecutivo de la Cámara de la Confección en Santander, este incremento desfavorece al sector industrial y empresarial. Y al empresario mucho lo va a perjudicar. Ese 1.000.000 de pesos se convierte para el empresario que es formal en 1.600.000 aproximadamente. Y ese 10% que va a hacer que las cosas se incrementen un 10% más. Empecemos por los arriendos. Los arriendos para subir se basan en el aumento del salario mínimo. En Oriente Noticias salimos a las calles a preguntarle a los ciudadanos si el aumento del salario favorece la economía de sus hogares. No, realmente no alcanza porque, por ejemplo, aquellas personas que pagan arriendo, el arriendo mínimo son 600.000 pesos. Tienen que pagar transporte, estudio, medicina, realmente no alcanza. Digamos que aumentó un poquito más, pero no es no es lo que requiere una familia para poder vivir. Hasta el momento es lo que más le han subido al mínimo de una persona promedio. Entonces, pues la verdad no es que alcance, ya vemos mucha gente que estamos desempleados. Porque de nada sirve que suba el salario mínimo si el transporte sube, la libra de carne va para arriba, los huevos suben, que son los artículos de primera necesidad para el consumo de base de una familia. Como un acuerdo histórico, el gobierno calificó el incremento que se logró para el pago mínimo del próximo año, que beneficiará a 5 millones de trabajadores en el país. En que llegar a ese 1.000.000 de pesos es un hito histórico. Pues ante este aumento del salario mínimo, los empresarios también exigen al gobierno nacional que impulse la reactivación económica y la recuperación en los puestos de trabajo. Esta es toda la información por el momento. Karina Chacón Díaz para Oriente Noticias, estamos informando.